una niña pobre, una tarea imposible, y un pacto que huele a sangre desde hace 4000 años. Crees conocer la historia de Rumpelstiltskin. La recuerdas, ¿verdad? Ese hombrecillo extraño que convierte la paja en oro. Un cuento para niños. Una fantasía inofensiva que tu abuela te susurraba antes de dormir, con esa voz cálida que te hacía sentir seguro. Pero esa seguridad es una mentira, porque lo que te contaron no es un cuento de hadas. Es un testimonio, una confesión cifrada de algo que ocurrió cuando el mundo aún no sabía escribir. Algo tan oscuro, tan profundamente arraigado en la psique humana, que seguimos contándolo 4 milenios después, solo que ahora, con los dientes limados. La versión que conoces fue desinfectada, esterilizada por los hermanos Grimm en 1812, y luego nuevamente blanqueada por Disney y Hollywood, hasta convertirla en algo digerible para las masas. Pero si rascas la superficie de esa historia, si te atreves a meter los dedos en la grieta del mito, encontrarás algo mucho más viejo. Algo que no debería estar ahí. Encontrarás huesos. Encontrarás ceniza. Encontrarás el eco de un grito que nunca dejó de sonar. Hoy vamos a abrir esa herida. Vamos a mirar directamente lo que te ocultaron. Y te advierto, una vez que lo veas, nunca volverás a leer ese cuento de la misma manera. Porque Rumpelstiltskin no es un duende caprichoso. Es un recuerdo. Un recuerdo de los primeros hombres que aprendieron a torcer el fuego, a arrancarle secretos a la tierra, y a cobrar por ese conocimiento, con carne humana. Este no es un video sobre fantasía. Es un expediente sobre trauma colectivo. Sobre cómo nuestros ancestros codificaron en cuentos infantiles las peores atrocidades que conocieron. Y sobre cómo tú y yo seguimos repitiendo esas historias sin saber que estamos recitando un ritual. Bienvenidos de vuelta, oscuros. Hoy desentrañamos el secreto de 4000 años detrás de Rumpelstiltskin. Pero antes de continuar, quiero saber algo. Dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Desde qué rincón de Latinoamérica o el mundo nos acompañas esta noche? Y dime también, ¿te está gustando este viaje hacia la oscuridad? Porque lo que viene es denso. Para entender qué es realmente Rumpelstiltskin, primero tienes que sentir el frío. El frío de una noche en la Edad de Bronce, hace 4000 años, cuando el sol se ponía y dejaba las aldeas sumidas en una oscuridad absoluta. No había electricidad. No había policía. No había hospitales. Solo el fuego, la tribu, y el miedo a lo desconocido. En ese mundo, la supervivencia no era un derecho. Era un privilegio que se negociaba cada día con la tierra, con los dioses, con el hambre. Y en ese contexto brutal, apareció algo que cambió todo, el metal. Imagina ser un campesino de esa época. Toda tu vida has trabajado con piedra, con madera, con hueso. Tus herramientas se rompen. Tus armas son débiles. Y entonces, un día, llega un extraño a tu aldea. Viene cubierto de hollín, con las manos quemadas, los ojos brillantes como brasas. Y en esas manos trae algo imposible, una hoja que corta la piedra como si fuera mantequilla, un hacha que nunca se astilla, una punta de lanza que atraviesa el cuero como si no existiera. Ese hombre no es humano. No puede serlo, porque lo que hace desafía toda lógica. Toma 2 rocas sin valor, cobre y estaño, las mete en el fuego, y saca bronce. Transforma lo ordinario en lo divino. Convierte la basura en poder. Ese hombre es el primer alquimista, el primer brujo, el primer Rumpelstiltskin. Y aquí está la parte que no te cuentan en los libros de historia. Estos metalúrgicos no eran vistos como artesanos. Eran vistos como seres sobrenaturales, como intermediarios entre el mundo de los vivos y algo más oscuro, más antiguo, porque trabajaban con fuego, el elemento de los dioses, porque hablaban idiomas extraños, porque viajaban solos por territorios peligrosos, porque sus conocimientos eran secretos que no compartían con nadie. Y cobraban. Oh, sí que cobraban. Pero no querían oro. No querían ganado. Querían algo mucho más valioso. Querían lo que siempre han querido los dioses: sangre, sacrificio, vida. En 2016, un equipo de investigadores de la Universidad de Durham y la nueva Universidad de Lisboa hizo algo extraordinario. Aplicaron técnicas de biología evolutiva al folclore. Trataron los cuentos como organismos vivos, rastreando cómo ciertos patrones narrativos se propagaron y mutaron a través de las culturas. Construyeron un árbol genealógico del miedo humano. Y lo que descubrieron fue perturbador. Historias como Rumpelstiltskin no son invenciones medievales. Son fósiles narrativos. Ecos de la Edad de Bronce que nunca dejaron de resonar. El cuento que conoces, ese del hombrecillo que pide al hijo de la reina a cambio de convertir paja en oro, pertenece a una categoría llamada el nombre del ayudante sobrenatural. Y esa estructura tiene más de 4000 años. Se ha encontrado en docenas de culturas que nunca tuvieron contacto entre sí. Siempre la misma fórmula: un ser poderoso ofrece ayuda imposible. El precio es siempre el mismo: un niño.
Y la única forma de escapar es descubrir su nombre verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué ese patrón se repite una y otra vez, desde Europa hasta Medio Oriente, desde África hasta Asia? Porque no es ficción. Es memoria. Memoria de un tiempo en que los humanos realmente hacían pactos con fuerzas que no comprendían. Memoria de un tiempo en que los primogénitos realmente eran ofrecidos a cambio de conocimiento, de protección, de supervivencia. Y esa memoria quedó grabada tan profundo en nuestra psique, que seguimos contándola. Solo que ahora le ponemos final feliz para poder dormir por las noches. Ahora déjame mostrarte lo que los hermanos Grimm realmente escribieron. Porque la versión que te contaron en la escuela, la que Disney jamás tocaría, es mucho más violenta, mucho más desesperada, mucho más real. La historia comienza con un hombre pobre, un molinero, que vive aplastado por la miseria. No tiene nada, solo tiene una hija. Y un día, desesperado por impresionar al rey, por ser visto, por existir aunque sea por un momento ante los ojos del poder, suelta una mentira. Dice que su hija puede convertir paja en oro. Entiende lo que acaba de hacer. No está presumiendo. Está vendiendo a su propia hija. La está condenando. Porque el rey, ese símbolo del sistema que devora a los pobres, la escucha. Y la quiere. No por amor. Por codicia. La niña es arrastrada al castillo. Encerrada en una habitación llena de paja. Y el rey le da una orden simple, brutal. Convierte esto en oro para el amanecer, o mueres. Imagina el terror. Imagina ser esa niña. Tienes quizás 15, 16 años. Nunca has salido de tu aldea. Y ahora estás sola, en la oscuridad, en una habitación fría de piedra, con una rueca que no sabes usar y una sentencia de muerte sobre tu cabeza. Llora. Por supuesto que llora. Llora porque sabe que su padre la sacrificó. Llora porque el sistema la ha devorado antes de que pudiera siquiera gritar. Y entonces, justo antes de medianoche, aparece él. Un hombre pequeño, extraño, con ojos que brillan como metal fundido. No pregunta su nombre. No explica de dónde viene. Solo hace una oferta. Yo puedo hacerlo. Pero tiene un precio. Primer precio, su collar. Algo personal, algo que la conecta con su madre muerta, quizás. Lo toma. Y la paja se convierte en oro. El rey regresa por la mañana. Ve el oro. Y en lugar de liberarla, hace lo que siempre hacen los poderosos. Pide más. La encierra en una habitación más grande, con más paja, con la misma amenaza de muerte. Otra noche. Otra visita. Otro precio. Su anillo. El último objeto que le queda de su vida anterior. Y en la tercera noche, cuando ya no tiene nada, cuando ha sido despojada de todo, el hombrecillo le pide algo que ni siquiera existe todavía, su primer hijo. Ella acepta. ¿Qué otra opción tiene? Morir ahora, o prometer algo abstracto, algo futuro, algo que quizás nunca llegue. Es la misma lógica del pobre que firma un contrato con el banco, con el patrón, con el coyote en la frontera. Firmas porque la alternativa es la muerte inmediata. El rey, satisfecho con su oro, se casa con ella. No por amor. Porque ya invirtió demasiado en explotarla como para dejarla ir. Ella se convierte en reina. Tiene un hijo. Y por un momento, solo por un instante, cree que escapó. Pero los pactos con el sistema nunca se olvidan. El hombrecillo regresa. Y aquí está la parte que Hollywood jamás te mostrará. Cuando viene a reclamar al bebé, la ahora reina le ofrece todo. Riquezas, tierras, poder. Todo lo que el sistema le robó y ahora tiene. Pero él dice algo que hiela la sangre. Algo vivo me es más preciado que todos los tesoros del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué un niño? Nunca lo explica. Y quizás eso es lo más aterrador. Porque en las versiones más antiguas de esta historia, antes de que los Grimm la limpiaran, la respuesta era obvia: sacrificio. El niño no era para criarlo. Era para quemarlo. Para ofrecerlo. Para alimentar el fuego que convierte lo mundano en lo divino. Pero esa parte fue cortada. Borrada. Porque admitir eso sería admitir que nuestros ancestros realmente lo hacían. Que realmente quemaban niños a cambio de cosechas, de protección, de conocimiento prohibido. El hombrecillo, movido quizás por las lágrimas de la madre, le da una última oportunidad, 3 días para adivinar su nombre. Y si lo descubre, el pacto se rompe. Bloco 4, el código del desespero, 700 palabras. 3 días para encontrar un nombre. 3 días para romper el hechizo. 3 días para salvar a su hijo de las llamas. La reina envía mensajeros a cada rincón del reino. Pueblos, aldeas, montañas, bosques. Recopilan nombres. Miles de nombres. Nombres comunes, nombres raros, nombres olvidados. Cada noche, cuando el hombrecillo aparece, ella recita la lista como si fuera un rezo desesperado. Caspar, Melchor, Baltasar, Rubén, Cedrach. Ninguno funciona. Él sonríe, niega con la cabeza.
y se desvanece en las sombras, sabiendo que el tiempo se agota. Pero en la tercera noche, uno de los mensajeros regresa con algo diferente. No un nombre de la ciudad, no un nombre de las listas oficiales, sino algo que vio en lo profundo del bosque, más allá de donde la gente se atreve a ir, en un claro oculto donde la luz del fuego bailaba entre los árboles. Vio al hombrecillo, y lo escuchó cantar. Escucha bien estas palabras, porque son el núcleo de todo. Hoy horneo, mañana preparo cerveza, luego iré por el hijo de la reina. Qué bueno que nadie sabe que mi nombre es Rumpelstiltskin. Un nombre extraño, alien, mecánico, casi como el sonido de algo que se rompe, que se tuerce, que cruje. En alemán, Rumpelstiltskin sugiere algo que hace ruido, que retumba, un pequeño zanco que golpetea. No es un nombre humano, es un nombre de herramienta, de máquina, de algo que no debería estar vivo, pero lo está. Esa noche, cuando el hombrecillo aparece por última vez, seguro de su victoria, la reina pronuncia el nombre. Y lo que ocurre después es pura violencia ritual. En algunas versiones, Rumpelstiltskin grita «¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo?», y patea el suelo con tanta furia que su pie se hunde en la tierra. Luego, en su rabia, se agarra la otra pierna y se desgarra a sí mismo en dos. Literalmente se parte por la mitad. Sangre, huesos, el cuerpo desgarrado de algo que nunca fue completamente humano. En otras versiones, simplemente desaparece. Se desintegra, como si al pronunciar su nombre verdadero, su existencia misma hubiera sido cancelada. Pero aquí está la clave que cambia todo. En el mundo antiguo, conocer el nombre verdadero de algo no era solo información. Era poder absoluto. Era el código fuente de la realidad. Los egipcios creían que los faraones tenían un nombre secreto, un ren, que debía ser protegido a toda costa. Si alguien lo descubría, podía controlarlos, borrarlos, matarlos espiritualmente. En el misticismo cabalístico y el Islam, los nombres de Dios no son palabras, son llaves. Pronunciarlos correctamente podía alterar la creación misma. Y en el Testamento de Salomón, ese texto oscuro y apócrifo del siglo III, el rey no construye el templo con esclavos humanos. Lo construye con demonios. ¿Cómo? Con un anillo divino que le permite invocarlos. Uno por uno, Salomón los llama. Y cada vez que aparecen, hace la misma pregunta que la reina de nuestro cuento: ¿cuál es tu nombre? Porque una vez que lo sabe, los controla. Los obliga a trabajar, a obedecer, a revelar sus secretos. Rumpelstiltskin no es derrotado por magia. Es derrotado por algo mucho más antiguo y aterrador, por ser nombrado, por ser expuesto, por perder el anonimato que le daba poder. Y aquí es donde la historia se vuelve espejo. Porque ¿quiénes son los que siempre operan en las sombras? ¿Quiénes son los que nunca dan su nombre verdadero? Los banqueros, los especuladores, los dueños invisibles de las fábricas, los que hacen pactos en cuartos cerrados mientras el pueblo apenas sobrevive. Nombrarlos es el primer acto de resistencia. Decir en voz alta quién te está explotando, quién se lleva a tus hijos a las minas, a las guerras, a las deudas eternas. Ese es el verdadero hechizo. Entonces, ¿qué es realmente Rumpelstiltskin? No es un duende, no es un demonio de fantasía. Es algo mucho más real y mucho más aterrador. Es la memoria colectiva de la explotación. Es el rostro que le pusimos a todos aquellos que, a lo largo de la historia, nos ofrecieron salvación a cambio de todo lo que amamos. Piensa en ello. Piensa en cuántas veces, en tu propia vida, en la vida de tus padres, de tus abuelos, alguien apareció ofreciendo una solución mágica. Un préstamo que te salvaría. Un trabajo que cambiaría tu destino. Una oportunidad que solo requiere que firmes aquí, que entregues esto, que prometas aquello. Y al principio parece un milagro. La paja se convierte en oro. Tus deudas desaparecen. Tu familia come. Pero luego viene la segunda noche. Y la tercera. Y cada vez el precio es mayor. Y cuando finalmente quieres salir, cuando ya no puedes dar más, te das cuenta de que firmaste algo que nunca entendiste completamente. Que entregaste algo que no puedes recuperar. Tus hijos. No literalmente, claro, pero sí su futuro, su tiempo, su salud. Los mandas a trabajar jóvenes porque la deuda lo exige. Los pierdes en la migración porque el sistema los expulsa. Los ves partir hacia el norte, hacia las fábricas, hacia las minas, sabiendo que quizás no regresen. Y todo porque una vez, en un momento de desesperación, alguien te ofreció convertir tu miseria en oro. Ese es Rumpelstiltskin. No es magia. Es el patrón. Es el banco. Es el coyote. Es el contratista que promete papeles. Es el narcotraficante que ofrece dinero rápido. Es cualquier sistema que se alimenta del desespero de los pobres y cobra con carne joven. Y la parte más cruel de todo esto es que la historia no termina con la derrota del villano. Termina con la reina salvando a su hijo por pura suerte. Porque un mensajero escuchó una canción en el bosque.
Porque el hombrecillo fue descuidado. Porque por una vez, solo una vez, el pobre tuvo acceso a información que el poderoso no protegió bien. Pero ¿cuántos no tienen esa suerte? ¿Cuántas madres a lo largo de la historia perdieron a sus hijos porque nunca descubrieron el nombre del sistema que los devoraba? ¿Cuántos campesinos firmaron contratos que no podían leer? ¿Cuántos trabajadores aceptaron condiciones mortales porque la alternativa era morir de hambre? La historia de Rumpelstiltskin sobrevivió 4000 años no porque sea entretenida. Sobrevivió porque es verdadera. Porque cada generación la reconoce. Cada cultura la adapta a su propio infierno particular. En la Edad de Bronce eran los metalúrgicos misteriosos. En la Edad Media eran los prestamistas judíos a los que culpaban de la usura. En la era industrial eran los dueños de las fábricas. Hoy son las corporaciones sin rostro, los algoritmos que deciden tu destino, los contratos de letra pequeña que firmas sin leer. El enemigo siempre cambia de forma, pero el patrón es el mismo. Y la única forma de vencerlo, según el cuento, es nombrarlo. Decir en voz alta quién es. Exponer su verdadero nombre. Romper el silencio que lo protege. Por eso los hermanos Grimm registraron estas historias. No para entretener niños, sino para preservar la memoria de las luchas reales que sus ancestros enfrentaron. Para que generaciones futuras supieran que el mundo siempre ha sido así, brutal, desigual, gobernado por pactos oscuros entre el poder y el desespero. Pero también para recordarnos que hay una forma de resistir, que el conocimiento es poder, que nombrar al opresor es el primer paso para destruirlo, que incluso cuando todo parece perdido, cuando ya entregaste tu collar, tu anillo, cuando solo te queda prometer lo que aún no existe, todavía puedes encontrar su nombre, todavía puedes gritar, todavía puedes partir al monstruo en dos. Rumpelstiltskin no es un cuento de hadas, es un manual de supervivencia, uno que hemos estado leyendo durante 4000 años. Y mientras el sistema siga devorando a los hijos de los pobres, seguiremos contándolo. Porque algunos nombres nunca deben olvidarse, y algunas verdades son demasiado viejas para morir.